Bona nit, deixem? Perfecte. Avui, en l'últim dijous de mes, us acompanya na Maria Dolors Ferrer. Ella ens donarà una conferència baix el títol de Iconos de l'Oriente Cristiano. Esta conferència serà un brillantet. Dic un brillantet en diminutiu, com solem fer els valencians. Quan parlem, diguem moltes paraules en diminutiu. No sé si això fa que l'idioma siga més dolç, si cap. Tinc una amiga que me dia: farem una paelleta. Què posarem? Un conillet i un pollastre? O sigui, en aquestes poques paraules ja han dit 3 diminutius. La meva sorpresa fon quan vaig llegir que Isabel de Villena ja gastava els diminutius en el seu famós llibre Vita Christi. Ella dia drapeig, bolquereig, cambreta, filleig, capçalet, careta, cabeig, peueig, manet, escasseta, cistelleta, robeta, nebodet, jardinet, coveta i moltíssims més. Així és que la conferència d'avui, com he dit, serà un brillantet. Na Maria Dolores, iconògrafa, nasqué en Jaén i al viure en València, allí els diuen los valencianos. Tant ella com jo tenim la immensa sort de viure en València i de veranejar en Bronxales. Pense que no se pot demanar més. La conferència serà en castellà, però centrarà el tema en els iconos que tenim així en el regne. Na Maria Dolores és una gran estudiosa de la temàtica apassionant dels iconos, que mos anirà desgranant a lo llarg de la seva exposició. Nosaltres podrem fer-li preguntes al final, com és de costum. A ella li confiaren la rèplica de l'icono de la històrica imatge de Santa Maria de la Seu de València. Pense que fon un dels seus majors reptes en l'art sacre. Pues el seu pensament. Un detall que m'ha impactat és que els iconos diuen coses sense pronunciar cap paraula. Per exemple, si la verge o figura allí pintada té la boca xicoteta, representa el silenci. Na Maria Dolors ha fet exposicions en quasi tota Espanya. Vaig anomenar-les d'ací de València: Colegio Santo Tomás de Villanueva, Ateneo Mercantil, Galeria d'Art de València, Parròquia de Sant Jerónimo. En els pobles de Silla, Almussafes, Pedreguer, Teulada, Bronxales, Ibiza, Úbeda, Canals, El Puig, Xàtiva. També en capitals com Alacant, Jaén i Sevilla. En algunes d'aquestes poblacions ha repetit en més d'una ocasió. Avui la tenim així en el grup d'acció valencianista. Sé que a ella li fa molta il·lusió i per a nosaltres és un luxe tindre-la en casa. En tots vosaltres, na Maria Dolors Ferrer. Vale, me has puesto por las nubes, pero bueno, vamos a ver si conseguimos esto. En primer lugar, buenas tardes y agradezco a Asociación Valencianista la oportunidad de presentar estas tablas de iconos del Oriente Cristiano. Son reproducciones en cuya realización se han empleado muchos años y se utilizan las mismas técnicas orientales de la pintura. Esta pequeña muestra que os traigo no es una presentación de solo arte, sino de la forma como las iglesias orientales consideraban el icono una profesión de fe para iniciarse en ella, de la que Valencia ha tenido y tiene buena representación. Con estas palabras que os voy a dirigir, en breve espero acercaros más a este maravilloso mundo de la iconografía. Gracias, presidente, Victoria, y a todos ustedes, por el mal tiempo que ha hecho y que estén todavía aquí. ¿Qué más? Vale. Empezaré explicando un poquito el sentir que tengo yo sobre el icono, y tienen historiadores y todos los que lo ven. El hombre se relaciona con Dios por la palabra, que es capaz de decir el interior del hombre, su conciencia y su ser más personal. Pero la palabra está hecha de conceptos que con facilidad se enfrían y acaban por separarse de la conciencia.
El icono cumple la función de dar ambiente y calor a la palabra, de manifestar que hablamos con alguien con rostro y figura. El icono quiere traslucir la otra realidad, por eso no es una fotografía, es el intento de manifestar una imagen que corresponde a la inspiración de la cercanía de Dios. Por ello, cuando la religión se convierte en concepto meramente racional, se evapora la cercanía a la otra realidad. El icono ha sido en el Oriente cristiano un medio de evangelización. Pensemos que la propagación del cristianismo se realizó entre pueblos muchas veces incultos que casi no sabían leer. La extensión del cristianismo en los Balcanes y en Rusia se hizo de la mano de los iconos que mostraban la realidad de la fe. Jesucristo, por ser Jesucristo, por ser verdadero Dios, mostraba su mundo nuevo, descubría un nuevo sentido de la vida y de la dignidad humana. Dignidad humana. Pero también era un verdadero hombre y para ello había de mostrar el rostro de su madre. Desde este punto de partida, todo su sentido, la novedad de la buena noticia del Evangelio y la nueva luz que significaba para la vida humana. Un icono nunca puede descender por debajo de un cierto nivel artístico en su mínimo instrumental. Lugar teológico, es también alabanza, canto, poesía en los colores. El iconógrafo debe poseer el sentido de los colores, el oído para la consonancia de la música, de las líneas y las formas, una maestría perfecta sobre los medios para poder describir el cielo. Por encima de este nivel se abre ilimitado de la visión inspirada. Sin embargo, nunca el icono es lo bello, sino la verdad que desciende a él y se viste con sus formas. Todo terminado, desde el punto de vista matemático, constituye la relación de los dos infinitos. Del mismo modo, todo icono relaciona dos infinitos, luz divina y el espíritu humano. El icono, en efecto, es algo más que una imagen religiosa, es verdadero arte sacro. Tiene un puesto bien determinado en el culto litúrgico y en la devoción privada, como medio eficaz para conocer a Dios, a la Virgen y a los santos, y a unirse a ellos imitándolos. El icono es una confesión de las verdades religiosas, no solo un arte que ilustra la Sagrada Escritura, es un lenguaje que se equipara a aquellas, que equivale a la predicción evangélica, igual que a los textos litúrgicos. El contenido de la Sagrada Escritura es transmitido en el icono no en forma de una enseñanza teórica, sino en modo litúrgico, esto es, de un modo vivo dirigiéndose a todas las facultades del hombre. Con ello, el icono logra que la atención no se desvíe hacia la complacencia o el placer sensual de su belleza. El icono muestra el paisaje de un modo particular, estilizado, montículos y escalones. Tierra, agua y árboles son reproducidos en la extensión de la profundidad y el paisaje jamás adquiere un significado autónomo en el icono. La naturaleza en el icono solo participa del plan divino para la salvación del hombre, que es corona de la creación, y sin él es inconcebible. Aun cuando la naturaleza resulta necesaria en la figuración, no llama de modo especial la atención del iconógrafo, porque toda su atención se fija en el mundo del más allá. La concentración orante y la quietud de la pacificación celeste son tan fuertes en el icono que inevitablemente aplaca los sentimientos y detiene la indomable corriente de los pensamientos de todo el que lo mira. Mediante el icono nos remontamos a la imagen primera, nos ponemos en contacto con ella mediante la fe y la plegaria, y en respuesta a nuestra fe y plegaria, el icono, este signo sensible, madera, color, se llena de energías, de vida que brotan del prototipo. El icono deviene en onda transmisora de su gracia. Lo que para el pintor es el estudio de la naturaleza, lo que para el iconógrafo la copia de los antiguos iconos. Copiarlos tiene una misma importancia primaria, equivale a instruirse e introducirse en la misma región espiritual. Sin la oración, por otra parte, el iconógrafo está muerto para el mundo espiritual y aunque poseyera perfectamente la técnica del icono, su obra quedaría siempre sin alma.
Esto es un poco lo que es el icono. Ahora diré un poquito de lo que para mí significó hacer la Virgen, que es la central, que es la Virgen de Santa María del Aseo, que la trajo Jaime I el Conquistador cuando echó a los musulmanes de esta región. Voy a leer un poquito también, porque si no es que me enrollo, ¿sabes? Si no voy correcto. La histórica imagen de Santa María de Valencia era un icono de la primera mitad del siglo XII de probable importación de Italia que presidió el altar del primer templo de Valencia, consagrado a Santa María por el arzobispo de Tarragona en 1238. En el siglo XV fue sustituido por una de plata, regalo del canónigo y posterior pontífice Benedicto III. Colocada en el altar de la Girola, permaneció allí hasta el siglo XIX, en que fue depositada en la sacristía mayor de la catedral. De allí desapareció en el año 1936. Cuando toda esta documentación cayó en mis manos fue cuando me di cuenta de la importancia que tuvo la Virgen del Aseo en la conquista de Valencia y su desaparición en 1936. Todo esto supuso para mí un reto, el que me llevó a realizar la réplica de la Virgen del Aseo, que actualmente está en las dependencias de la Catedral de Valencia, consagrada el 1 de enero del 2009. Esta recopilación de datos fue muy intensa, laboriosa y trabajé con documentos de los siguientes autores: Vicente Berenguer Llopis, Juan de Contreras, Marqués de Lozoya, Peregrín Llorens, Francisco Almarche Vázquez, José Sánchez Sisibera, arzobispo de Valencia. Con ella preparé el dossier, el cual presenté a don Jaime Sancho, conocedor de mis obras y sabedor del respeto con que sigo el proceso de elaboración para realizar esta réplica fidedigna con fondo de oro fino puesto al agua, bruñido con piedra de ágata, pigmentos naturales y yema de huevo, temple al huevo, para la Catedral de Valencia. Este es el central. Entonces, luego al final explicaré cómo se hacen los iconos, y ahora voy a leer también otro poquito de las primitivas pinturas de la Madre de Dios y Santa María en Valencia. A olvidados altares, este pequeño dossier, del que mandaré una copia a la asociación para que lo tengan entero, porque yo he cogido trocitos para no hacerles esto muy pesado. Lo tendrán ustedes y lo podrán leer en toda su totalidad. A olvidados altares de muy secundario. Por eso también la manera de escribir es un poco anacrónica, porque esto es del siglo XVIII, de comienzos del siglo XVIII, lo que voy a leer. A olvidados altares de muy secundario culto han ido relegándose las ya raras, escasas y primitivas pinturas de la Madre de Dios o de Santa María, que los pobladores cristianos, después de la conquista, colocaron en las mezquitas moras o en los oratorios conventuales consagradas al nuevo culto, en los días siguientes a la entrada de las tropas vencedoras en la ciudad y pueblos sometidos. Todo esto se refiere a Valencia, o sea, este señor habla de Valencia. El número de estas pinturas debió de ser abundantísimo, y en muy pocas parroquias y conventos faltaría el pequeño cuadro de la Virgen que los prelados y magnates llevarían en sus altares portátiles para la celebración de las misas en los campamentos. Muy numerosas serían, a juzgar por los que se han salvado y actualmente aún reciben culto. La construcción de los retablos monumentales, el gusto por las imágenes escultóricas y las nuevas derivaciones de la devoción han ido arrinconando las veneradas iconas para pasar al poco tiempo al completo olvido, y desde allí a manos de los traficantes de antigüedades. Hemos procurado reunir en este trabajo no solo las imágenes conocidas, sino también algunas otras pinturas ignoradas, pero que todas ellas tuvieron su fama y culto y sus altares en tiempos no lejanos. Las poéticas tradiciones, con el fervor religioso, adornó a muchas de ellas, le prestan encanto especial como monumento de la pintura en los primeros tiempos de la Reconquista. Les dan una importancia capitalísima en esta época inexplorada, oscura. Además, por falta de documentos, de testimonios fehacientes, casi desaparecidos de románicos y apenas conocidos retablos de los cristianizadas mezquitas.
Las pinturas y retablos de Lidia, los cuadros retablos de los carpinteros de Valencia y algunos otros pequeños restos son lo único que pueden presentarse para estudios de tan remota época. La devoción que Jaime I manifiesta a Santa María del Aseo de Valencia parece indicar que quizás él mismo no sería extraño a la entrega de la imagen que debió presidir el altar mayor de la mezquita, antes de la colocación de la tabla en la entrada de la sacristía canonical. Estaba en uno de los altares de la girola. Constante ha sido siempre la tradición, y así consta en las noticias de la catedral y en dos cronistas, que en este primer altar consagrado por el arzobispo de Tarragona y dedicado a Santa María, entre comillas, créese por antigua tradición que en este tiempo el invicto rey colocó sobre el altar mayor, para que se celebrase el sacrificio de la misa, una bella imagen de la Virgen con el niño en sus brazos, de antiquísimo pincel y de medio cuerpo, cuya sagrada imagen hoy se venera sobre la puerta de la segunda misa de la sacristía. Existen algunos con todo su carácter oriental, pero no creemos sea de la catedral la importada. El tocado de la imagen con ojos de almendra, su nariz especial y su pequeña boca pertenecen a la serie de imágenes del siglo XIII. No nos atrevemos a considerar como la obra hispana esta bella Madonna. Junto a las márgenes floridas de la desembocadura, desde aquí empieza a hablar de la Virgen de Monteolivete, que creo que está la segunda empezando por la izquierda, o la segunda por aquí. La que tiene la capa blanca. La segunda por ahí. Están los nombres ahí. Sí. Ya. Junto a las márgenes floridas de la desembocadura del río Turia en la huerta de Ruzafa, se levantó en los primeros años de la Reconquista una pequeña ermita que dio nombre a esta partida, llamada desde entonces de Monteolivete. Conservan una bellísima imagen en tabla a quien la tradición ha adornado de bella leyenda. Un soldado valenciano marchó a los santos lugares a pelear en el rescate de Tierra Santa. Derrotados los cristianos, pudo salvarse en una cueva a orillas del mar, donde estando a punto de perecer, embarcóse en un tronco de olivo, llevando como presente, el cuadro de esta imagen. Preso de un sueño, se despertó a las orillas del mar en la huerta de Ruzafa, y allí levantó humilde santuario donde colocó la imagen que le libró del peligro. Dedicóse a su servicio y fue enterrado a los pies de la Virgen, que está colocada sobre un olivo. Todavía se muestra en esta disposición en la plazoleta actual que tiene la iglesia nueva y convento que fue de los Paules, unos olivos de variedad distinta a los comunes en la huerta. Pregonan la orientalidad de la procedencia de esta imagen. La piedad y devoción llenó por completo el cuadro de joyas y coronas que modernamente se han quitado y dejan ver la belleza de esta imagen, una de las más hermosas de entre todas las que aquí aportadas. La gracia con que está colocada la blanca toca, la mirada de la Virgen, la fijeza con que el niño mira a su madre, al mismo tiempo que la acaricia, nos muestran un nuevo tipo de autor, traslado fiel de nueva escuela, que desarrollando el nuevo arte adorna la imagen con más ornato que los presentaban los bizantinos. Esta es creo que es la que está aquí, la del centro es la que he dicho antes de Jaime I, y creo que está aquí, que es la Virgen de San Agustín. La segunda, esa es la que acabo de leer, que es la de Monteolivete. Y aquí creo que está la de la Virgen de Gracia, ¿no? Pues va. Consérvese actualmente con culto público y creciente una imagen bellísima de la Virgen de la parroquia de San Agustín y Santa Catalina, anteriormente iglesia del monasterio de San Agustín. Este convento debe su fundación al beato padre Fray Francisco Salellés, que acompañó al conquistador y que tras activa y centenaria vida fue enterrado en dicho convento situado extramuros de la ciudad en la Puebla de la Merced. Aún en vida del fundador fue considerablemente ampliado. La destrucción completa del convento en los primeros años de este siglo han dejado al descubierto varios de los arcos primitivos de los últimos siglos del siglo XIII.
y la primitiva iglesia ocupada por los presos, destruida también junto con la grandiosa capilla de Nuestra Señora de Gracia, la fama de este monasterio fue grande desde los comienzos por el gran número de sabios que allí se reunieron, Oliver, Jaime Pérez de Valencia, Corella, etc., y gran número de obispos, soberbia biblioteca y la reliquia del báculo de marfil del obispo de Hipona, San Agustín. Los cronistas de esta orden atribuyen la adquisición de esta imagen al padre Salellés. La tradición ha conservado la poética titulación de esta pintura, conocida con el nombre de Madre de Dios de Gracia. Entre comillas, dos religiosos del convento se trasladan a la ciudad para encargar a uno de los mejores pintores la imagen para el convento. En el camino o calle de Gracia les sale al encuentro un extranjero que, preguntándoles la causa de su viaje, les promete entregarles la imagen pintada que les enseña para colocarla en el altar, entregándosela, entre comillas, de gracia, porque no es Nuestra Señora de la Gracia, sino es de gracia, lo hace por una gracia, cuyo título conserva actualmente, y hasta aquí, la tradición. Pero los documentos del Concejo Municipal, ya en la primera mitad del siglo XIV, señalan su existencia como objeto de rogativas, acciones de gracia, preces, fiestas, etc. En este siglo, esta devoción absorbe todas las de Valencia. Pueden verse los manuales del Concel y dietario del capellán de Alfonso V. En diversos privilegios de los reyes de Aragón en el siglo XIV se nombra esta imagen y tal fue su fama que en toda Castilla trascendió. En 1370, don Enrique II mandó edificar una capilla en el claustro y dotarla con munificencia aceptando su patronato. Tras las vicisitudes de la Guerra de la Independencia, en cuya época la iglesia fue convertida en almacén e incendiada, volvió a ser esta imagen devuelta al culto y actualmente se le construye grandiosa capilla en el mismo solar de la antigua, frente a la calle que de su nombre se apellida de Gracia. Hasta hace unos 30 años conservó gran cantidad de preseas y coronas, como sin duda estuvo en siglos anteriores, lo que ha librado de ser muy restaurada la pintura, y al despojarse de ellas puede admirarse con toda su primitiva factura. La imagen pertenece al tipo de las creadas en el siglo XIII. Conserva, a pesar de su florenticismo, los trazos principales de su origen bizantino, cargada de oro, tanto el manto de la Virgen como el del niño, y este vestido por completo a la romana de cónsul, con rostro casi de hombre, en una mano bendice y en la otra sostiene el pajarillo. Tanto en esta pintura como en la de Montolivete no nos atrevemos a clasificarlas en alguna de las escuelas conocidas. La especial disposición del cruzado de la toca, puesta con elegante gracia, es detalle para separarla de los tipos usuales en Valencia y de las que pudieran llamarse reales, por atribuirlas a procedencias del monarca de Aragón. A través de su origen tradicional queda en ambas la leyenda de su origen forastero. La fotografía no da casi ningún detalle de la fastuosidad del colorido y pormenores de esta singular imagen que sirvió de modelo a gran número de pequeñas copias que, por desgracia, van desapareciendo entregadas a la venta. Conservándose también imágenes de esta familia, aquí llamadas bizantinas, en Gilet, la Virgen de la Estrella, en Canet de Berenguer, la Virgen de las Fiebres, en Játiva, la Virgen de la Armada y la Virgen de Benifasá, atribuida a don Jaime I. Esto es lo que puedo decir de las vírgenes que tenemos muchísimas más, y que son preciosas, y he traído las que están al culto, las que se pueden ver, las demás están en museos, habrá unas 5 o 10 más, de 5 a 10, un poco pues desperdigadas por pueblos, como esta de aquí, que es la de la Yesa, que tiene el manto azul, y bueno, con una tradición enorme en Valencia a los iconos que prácticamente por la parte de Andalucía no se conocen, y en Cataluña hay más románico que iconos. Hay algunos iconos, pero no de la trascendencia ni del buen pincel que tienen los nuestros. O sea, en eso... Y ahora os voy a decir un poquito
cómo se hacen los iconos para que os deis cuenta del trabajo de antaño y que yo sigo realizando con respeto, y luego pues ya me preguntáis más sobre las vírgenes y yo os explico más cositas. Bueno, los iconos se pintan sobre madera sólida, madera viva. Se coloca por detrás unos contrafuertes incrustados en la madera para evitar que con el tiempo se produzca alguna cobertura. Gracias a la cualidad del soporte conservamos hoy obras de gran antigüedad. Para pintar no se coloca sobre un caballete, sino tendido sobre una mesa como un altar en el que se celebra una liturgia de alabanza y adoración y entrega. Sobre la madera se aplica una cola animal y una vez absorbida se imprime el estuco, que es una mezcla de cola de conejo, sulfato de cal y polvo finísimo de alabastro. A la tabla se le da de 8 a 10 capas de este material blanco que forma la base. Después se lija y se pule con un paño fino para que quede suave como un cristal. Una vez preparada la tabla, se dibuja la figura con un punzón. Es una grabación. Esto del punzón tiene mucha importancia porque las iconas nuestras lo llevan. O sea, es de factura bizantina. Es una grabación que jamás puede borrarse. Es una obra de Dios que no se borra, se dibuja y se expresa la verdad sin tapadas. Los antiguos iconógrafos conservaban los diseños de sus iconos para utilizarlos en trabajos posteriores. De esta forma surgen en Rusia manuales de diseños auténticos que se llaman podikits. Un icono se ha de pintar contando con la tradición de la Iglesia contenida en esos manuales aprobados. Sobre la superficie preparada grabada se procede en un trabajo muy delicado que requiere circunstancias especiales. Hará su colocación la lámina de oro de gran finura. Se extiende y se fija con una capa de barro llamado bol de Armenia. Este dorado exige gran calidad. Hoy se conservan tablas de miles de años de antigüedad. El oro es un material que no se deteriora y es el símbolo de la luz incrédula y de la presencia de Dios. El iconógrafo debe usar oro de gran pureza y calidad, que el tiempo no lo oscurezca. Todos los elementos de la pintura deben desprenderse la luz y por ellos se utiliza el temple al huevo como una técnica adaptada. A diferencia del icono auténtico con otros que circulan en el mercado, aparece sobre todo en la luz. O sea, lo más importante del icono es el oro. El oro que lleva por la riqueza y sobre todo porque lo que quiere es que el espectador no pierda en otras distracciones la manera de venerar la imagen que está viendo. La diferencia de un icono auténtico con otros que circulan en el mercado es de la luz. La primera mano después del oro propiamente es la del color oscuro. Esto ya forma parte de la pintura y ahora lo explicaré abajo. Y se obtiene con pigmentos negros, tinieblas, rojo, color de la sangre del sacrificio, y ocre, amarillo, color de la luz. Todo el procedimiento técnico consiste en buscar con los colores la luz de Dios. La pintura se prepara a partir de pigmentos naturales mezclados con yema de huevo y agua desmineralizada. Con sucesivas capas de temple va surgiendo de las sombras a la luz que se contiene en los pigmentos capas de pintura. En un icono participan todos los elementos del mundo visible: el mundo animal, con la cola y la yema de huevo; el vegetal, la madera; y el mineral, con los pigmentos y el yeso. El artista no es meramente un pintor, sino una persona de fe con la fuerte dimensión de contemplación y disciplina interior. Su trabajo tiene la ardua labor de hacer que la imagen manifieste la presencia de Dios y de sus santos. Por ello, el pintor de iconos invoca al Espíritu Santo y solicita en su oración docilidad a su inspiración. Eso es lo que os puedo leer y ahora, pues, si queréis me bajo, tenéis alguna cosa que preguntar o decir. Pues sí, ¿Tendrá un micrófono doña María Dolores ahí abajo? Sí, para que te oigan. Sí.
claro, es que me he traído otro más. Estos iconos, los iconos son 4 posturas, los que tienen, solamente tienen 4 posturas. La orante, que es la más antigua, ya está en las catacumbas de Roma, que tiene los brazos alzados mirando al cielo. Ese es un modelo, la orante. El otro modelo es la odigitria, que es la Virgen que enseña el camino, que es esta y esta, que enseña el camino. Esta. Siempre tendrá el niño en el brazo izquierdo y con el derecho señalará que él es el camino. Lo puede insinuar un poco aquí, pero siempre es este modelo, porque parece que sean iguales, pero no son iguales, pero porque son de la Virgen guía o que enseña el camino. Esa es la postura. Luego, estas son las vírgenes de la ternura, porque el niño hace arrumacos con su madre. Entonces, son siempre las mismas, siempre se estarán tocando, siempre se estarán besando. Aunque parezcan las mismas, ya ustedes sí que la diferencian. La Virgen de la Ternura, porque con qué cariño le pone la mano en la mejilla, se miran las dos, la Virgen siempre da prioridad a su hijo, y ella evade la mirada alejándola. Luego lo que os contaba de cómo se hace, esto es oro fino, esto es de 24 quilates, está puesto al agua, esto no se estropea nunca si no es con agua, como ocurre con los pasos de Semana Santa y con todo esto. Y los pigmentos son naturales. Esta capa azul, igual que esta, son repintes. El color de la Virgen, desde los primeros siglos, es siempre el color púrpura, que es el color que usaban los cónsules romanos en sus togas, porque era un color inmensamente difícil de conseguir y carísimo. Entonces, porque se extrae de moluscos machacados. Entonces, los cristianos, para darle grandeza a su Virgen, a la Madre de Dios, le colocan el manto de ese color, el púrpura. Y ese lo lleva hasta el siglo, prácticamente hasta el siglo XIV, que es cuando empieza a salir el óleo, y entonces ya los mantos de las vírgenes y sus propios pintores italianos, españoles y todo eso, pues le dan más grandiosidad a las vírgenes y ya dejan de ser estrictamente bizantinas, son más guapas, más hermosas, como esas vírgenes que vemos en los altares ahora, pues, que son hermosísimas con unos mantos al viento y todo esto, pero claro, eso ya no es un icono, eso es pintura sacra también, pero no es un icono. Un icono es esto, pueden estar. Mi colección es hermosísima porque tiene todos los pasajes evangélicos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, las vidas de los mártires, de muchos santos, San Nicolás, la Virgen Marina, la Santa Bárbara, o sea, hay muchísimas de esos que son hermosos de contemplar. Pero bueno, más o menos esa es la síntesis de por qué parecen todos los cuadros iguales, pero no lo son. Esto es los pigmentos naturales con yema de huevo. Si luego los quieren tocar, se pueden tocar perfectamente y da la sensación de que no están pintados por pincel, porque el estuco lo que hace es que al poner la pintura sobre ello, lo absorba de tal manera que no queda prácticamente ningún grosor en la manera de pintarlo. Aquí. Sí, porque ahora también, cuando se han puesto ya las 8 o 10 capas del estuco, en blanco, de cola de conejo y polvo de alabastro y todo esto, entonces se pone el punzón, que solo hace la superficie, o sea, todo esto, el contorno, esto se queda en blanco, aquí se ponen 4 manos de bol de Armenia, que se vuelve a lijar y luego ya se pone con una muñequilla, con un poco de agua muy exprimido y todo eso, se le va sacando todas las impurezas que puedan quedar de las manos del estuco para que quede como un cristal para luego recibir el oro y que quede de esta manera. Y el pincel se carga de pintura, pero se aprieta contra la tabla
para que descargue toda la pintura y sea absorbida. La técnica que sigue también este mismo es que la pintura esta no se pinta en caballete o en tabla, ¿cómo se llama la tabla de pintor? No, la paleta de pintor. Esto se pinta, es una paleta distinta donde hay unos pocillos, como medio huevo, así, a un lado, y entonces ahí se hace el primer color que tiene que ser el más oscuro. El más oscuro. Y se pinta toda ella, bueno, la cara lo mismo, si pintas el manto o la cara o lo que sea, tienes que hacer la misma manera de pintarlo. No. Eso vendrá como la acuarela que casi no se puede rectificar, ¿no? Es la unión, sí, es la unión de los tres colores los que forman el color. Entonces se hace un color madre, vamos a suponer el marrón, la base, que es tierra, se hace en el más oscuro y se hace todo. Todo lo que va a ser marrón se hace del color más oscuro. Entonces, de esa paleta, coges la mitad de la pintura y lo aclaras con más ocre, o si es la cara, con más ocre, y de ahí vuelves a coger esa mitad y lo vuelves a aclarar. Entonces, del mismo color madre, hacen los tres matices. Pones primero el oscuro, después pones el medio y luego pones el claro del todo. La armonía del icono la tiene porque el color oscuro no lo has vuelto a hacer para aquí y luego otro poquito para aquí y para aquí, sino que te tiene que salir de una sola vez. Entonces, la armonía es eso, porque el oscuro está aquí, como aquí, como aquí, como aquí. Cuando pones el medio, que sería este de aquí, pues lo pones aquí, lo pones ahí, o sea, lo pones donde el dibujo te lo va diciendo que tienes que poner el medio. Y luego, del claro del todo, cuando ya le das la luz, es cuando vuelve a ser lo mismo. Vuelves a poner la luz aquí y aquí y aquí, en los trazos, todo, desde aquí hasta allí, desde ahí hasta allí. Como no vuelves a mezclar ese color, que es el primero que haces, la armonía, no te dices, uy, es que ahí te ha salido más amarillito y el otro te ha salido menos. No, es que es igual, porque sale del mismo pocillo. Y eso se hace lo mismo con la cara. La cara, lo mismo que los pliegues, está toda ella en este color. Entonces, tú no pintas las cejas. Tú lo que respetas es el color debajo, que es el oscuro. No pintas la nariz ni la boca. Tú respetas el color más oscuro que has dejado antes. Porque el icono es para sacar al espectador de las tinieblas a la luz. Entonces, todo es de esa manera. Luego, los últimos trazos sí que puedes utilizar pues, para el contorno un poco de afinar los ojos, pues alguna sombra del color primero que has hecho para hacer lo que has pintado al principio. Entonces, eso sí. Y luego, otra peculiaridad del icono es que, aun habiendo hecho los ojos, la lunilla es lo último que se pinta, porque es cuando le das vida a la figura que has pintado. Entonces, es lo último que se pinta, la lunilla de los ojos. Ahí ya terminas tu obra, ¿no? Siempre te parece que le falta algo. Entonces, cuando ya lo has pintado, lo tapas o lo dejas, lo cuelgas en tu casa, en el estudio, tal, esto, ¿no? Y al cabo del tiempo te das dando cuenta y dices, qué bonito está quedando, y qué bonito está quedando. Es que con el tiempo, alrededor de unos 6 a 7 meses, esos pigmentos que han mezclado de las tres pinturas que has hecho de la misma manera, se van mezclando entre ellos y va surgiendo ese no saber dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Aunque cuando tú lo hayas puesto, te parezca que lo has puesto demasiado rígido. No, es él el que
se van mezclando y se va tomando la calidad que tiene. Bueno, más o menos, pues eso es. Entonces, estos mantos son repintes, pero que repintes que a lo mejor debajo ya no ha quedado ni lo que había, por haberlo pintado de otras maneras. Claro, ahora, en este tiempo, hay unas técnicas para restaurar que son fenomenales, ¿no? Pero bueno, pues hace a lo mejor 200 años, 100 años o algo así, le ponían purpurina al oro y lo pintaban, ¡ay, pues lo ponemos azul porque mira qué bonito queda! Exacto. Entonces, ahora no, ahora hay unos repintes que son estos. El niño bizantino lleva el manto, como veréis parece un romano, con la toga, todo esto. Y lleva una manera de pintarse que es a rayas, no va con sombra. O sea, la parte que da luz al manto del niño es a base de rayitas, que se llama la técnica del asit. Se verá más claro, porque hay una raya. Son todo rayitas. Y bueno, pues... Una preguntita. Las tablas son de olivo. De tilo o de cerezo. Tilo cerezo. Vale. ¿Y los signos esos que están por ahí sueltos por el oro? ¿Los símbolos o signos? ¿Eso qué es? Eso es sí, es esto, la Madre de Dios, y es el que es. Estos son últimos que he pintado, y estos todavía no los tienen, pero los que ya traemos. Sobre todo este y aquel. Pero esta inscripción, lo que quiere decir es para el niño, esta es la Madre de Dios, y esto es el que es. No, es griego. Casi todo en griego. Griego o eslavo. El eslavo también se usa mucho. Lo que no se usa es ni el latín, ni todo eso. Es el eslavo y el... Y bueno, pues está... Pero está en blanco, porque no sé qué ha pasado. Yo, por si usted lo había estudiado, sabe, no sé si sería icono o sería un óleo, una pintura de óleo. Pero yo quería ir incluso al convento, a lo mejor preguntarle, ¿qué ha pasado con esa pintura? Porque está en el Museo de Antiguo Tinto, esa el óvalo es un óvalo. Sí, es una almendra. Puntiagudo, muy Sí, bonito. es la almendra. Y está en blanco, está sin la pintura. Pues no lo sé, o lo habrán quitado, o lo habrán... No, pero he visto el retablo en el museo, y no hace mucho, el retablo. Y también el guía que nos guió, porque íbamos con una clase y todo eso, tampoco se puede decir nada porque también lo sacaron a colación. Quizás no será icono, pero hay un cuadro que exactamente de la iglesia. Bueno, hice una fotografía que tiene la Virgen con el niño, pero el niño tiene rodetes, como una... Y le hice la fotografía en una revista. Es que yo no la hice, pero sí la hice con mandalas. Sí. Y entonces tiene un cuadro con una Virgen, me llamó la atención porque le hice una foto con detalle, que el niño tiene rodetes. Pues, Como la fallera. Y salió en la revista de la plaza, salió, porque es que me dio el peinado del niño con rodes. pues eso será de algún país. No es valenciano, el caso es que el pintor es valenciano. Es valenciano. O sea, lo bueno es que el pintor es valenciano. En algo se habrá... Lo he dicho como publicidad. No, pero es que a mí me preocupa.
en la cosa mezquina, de quina o època? en la dama del Chego, en la dama del Chego, Sí. pero no, era anterior, era anterior. No lo sé. No, ya. Te he dicho que cuando pintan un cuadro, pintamos de oscuro a claro. Entonces hay que esperar a que se seque. No, esta pintura se seca enseguida. En caso de que, por ejemplo, yo pinto oscuro, luego el color medio y luego el claro, y yo mancho el otro color, No, ah, no porque ya lo ha absorbido la yesada. entonces no podemos rectificar. Rectificar se puede, pero muy poco, o sea, Ya, no podemos fallar. Pintando, sí. la persona que pinta. sí, pintando encima. Lo que se le puede secar es la pintura en el pocillo. Y entonces empiezas otra vez. Porque el huevo se seca, el huevo dura 3 días y eso, ¿no? O sea, y lo que sí, para ponerse a pintar eso, necesitas unas horas. O sea, disponer de unas horas. Eso sí, seguida. Tú no puedes decir, mira, vengo y como está lloviendo me pongo y pinto. No, pero exactamente porque... O sí, Pues claro, la caballería. o sea, No, pues la no se caballería. puede, porque si luego te tienes que levantar a poner la lavadora Ah, y luego te tienes que levantar porque has llamado al timbre, te has llamado tu tía del teléfono y te ha tenido una hora, pues imposible. El icono no está concebido para eso. El óleo, por ejemplo, el óleo podemos pintar hoy, mañana. Claro, claro. Por eso empiezan las vírgenes en el 400 que le llaman en italiano, con el óleo a pintar esas hermosuras que se pasan meses y meses pintando la Virgen, ¿no? Esto, aunque se tarda mucho, pero se tarda mucho más en la preparación que en la propia pintura. El sulfocático tiene mucho Sí, se crea hoy en día en el bonsai para preparar la madera de la leña seca. O sea, para que no se pudra, se pudra, claro. en los bonsai se utiliza con sulfocático. Eso está definido, un polvo muy finito y tal. Pues eso, esto se necesita, pues eso, disponer de 2 horas o 3 horas, donde te puedas, yo qué sé, te puedas recrear en pintarla, en la posición de las manos o en los ojos, en las mejillas. O sea, esto es un placer. Es un placer poderse poner a hacer esto. Luego también otra peculiaridad, aparte de la del secado, que es que cuando vas haciendo se va secando, ¿no? Tampoco huele, no te huele a ningún disolvente de ninguna clase, o sea, es limpio, te lo pones en mesa, como he dicho, ¿no? Vas escribiendo delante de ella, no sé. Claro, ahora yo estoy hablando de vírgenes solamente, que son preciosísimas, pero es que cuando llegas al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento y te ves ya la vida de Cristo, con esos iconos preciosísimos de Pentecostés, de la transfiguración del Señor, de la asunción de María con los ángeles, los apóstoles, o sea, hay iconos que son una verdadera preciosidad, o sea, es un arte magnífico, muy bonito, muy creativo, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Cuando lo vas haciendo, te vas llenando, ¿no? Y vas surgiendo de tus manos porque la pintura, muchas personas pintan y pintan muy bien y pueden hacer esto. Yo les recomiendo que empiecen yendo a algún sitio a aprender a poner el oro. Porque una de las peculiaridades grandes del icono, este icono no te llamaría tanto la atención si aquí te tuviese arbolitos, casitas, florecitas y todo esto, ¿no? Porque es la simplicidad del icono para que te centres en ello. María Dolores, Dime. tú tienes unos que es un icono que hay muchos personajes que creo que eran los Reyes Magos, ¿es posible? No, son unos santones. Santones, rusos. santones. ¿Esos también llevan al fondo dorado? Bueno, yo como, es que a mí tampoco traigo. Creo que no. Bueno, Es que es, o se ve muy poco porque yo como lo que hago están es altos. yo como lo que Están hago, altos, ¿no? Llena todo. Los retablos, porque los retablos Pero los retablos se puede hacer con un icono, o sea, con el mismo
Claro, con la misma técnica, claro, porque no. Eso sí, lo que pasa es que el retablo cuenta la vida en diversos cuadrados de lo que se está diciendo o haciendo, y el icono es así, y el icono te lo cuenta en un solo espacio. Que ha citado Victoria son unos santones, habrá unos 12 personajes o 14. Es una barbaridad. Está hecho en plata, pero el original está en plata. Entonces, lo más peculiar de esos santones, porque es muy bonito, es que los santones tienen abajo dos personajes pequeñitos que son los reyes. Y ese icono es muy bonito, por lo que quiere decir. Entonces, los reyes son chiquititos, los santones son casi así, en el original. Quiere decir que en espiritualidad el poder no sirve para nada, para empequeñecer a la persona, sino la espiritualidad son lo grandes que son las otras figuras, que son monjes, que son guerreros, o sea, monjes guerreros, obispos y todo esto. Y los reyes son dos cositos ahí chiquitinas en la simbología. Claro. De ahora es hay otros iconos que llevan aquí una cosa parecida a un marco, que es como si rebajar la madera, y aquí queda como un marco. Y todo el mundo me dice, ¿por qué uno lleva un marco? No, es que no es marco. Son una especie, es como si fuese exactamente un marco, ¿no? Pero se llama ventana abierta al infinito. Entonces esto es que lo llevo, y yo soy una copista, y yo lo que me limito es hacer la copia lo más... Porque el icono, cuanto más se parece al original, más icono es. E incluso los monjes, cuando dejaban el trabajo, si estaban copiando este icono, el suyo, para la noche, lo dejaban de cara así, junto al otro. Como la pintura se seca enseguida y no mancha. Y lo dejaban uno encima del otro hasta el día siguiente que volviese. Por si le transmitían algo. Para que el espíritu, ¿no? Para que cogiese el espíritu. Pues nada. Esperaros un momentito que vamos a despedir a Ana María Dolores, por favor. ¿Puede subir? Sube. Sube, por favor. Pero lo verán por internet, no te preocupes. ¿A que no vos ha engañat que era un brillantet? ¿Lo vist? Bueno, pues vosotros volem donar-li les gràcies d'estar avui entre nosaltres, dir-li que assistes a casa i un grapat d'amics. I volem fer l'entrega de dos detallets que, com no podia ser d'altra manera, estan relacionats amb la nostra llengua. Mira, és el llibre del Palau Real de València. Ai, que hermosura, chica. Sí. I li havem fet 4 versos que els havem emmarcat en l'escut del gat i la data d'avui. O sigui, i els versos diuen, no la poden retratar més, penso jo. Tens port de dona especial, pintes art celestial, passejant per la senda de la vida els colors de manera magistral. Pero que tú qué te pensabas, vas a casa de los valencianos, de los artistas, ¿tú qué te pensabas? Que solo los reyes. Me ha gustado muchísimo, he disfrutado y nosotros más. He disfrutado mucho. Nosotros mucho. Más. Ana María Dolores está dispuesta a venir otro día para que haya más audiencia.
Espero que no tornem a tropezar una altre dia com este. Y luego lo que quiero decirles también es que Victoria les puede dar mi número de teléfono. Tengo exposición permanente de todos los iconos que os he ido nombrando poquito a poquito, porque tengo muchos, la colección son 52 tablas. Pueden venir a verla con todo mi amor, y bueno, pues eso, lo que no he traído es que no he tenido problemas familiares y no estaba yo muy eso. No he traído tarjetas para dar. No te Tú no llevas tarjeta. Tú llevas. Sí, y lo pondremos en la... Entonces, por si alguien quiere venir a verlos, si tienen alguna parroquia donde quieran que sean expuestos, si un día queremos ponernos aquí, o sea, yo estoy a su entera disposición y bueno, me ha encantado porque ha sido muy familiar, porque me han podido preguntar cosas y yo mandaré documentación aquí, pues un día que vienen y quieren leerla, yo mandaré documentación. Pero como ya estamos quedando que vas a volver, tú Pues no te ya, preocupes, eso ya, que ya perfecto. llegarà el dia. Perfecto. Vale? M'està dient el president que el dissabte tenim en la seu de València el tercer certamen poètic Parlant en Ausiàs Marc, que vos esperem a tots allí a les 12:30 en la seu de València per la porta de l'Almoina. També s'ho passarem molt bé. I després m'està dient Manolo que dinarem així el que vulgui, que s'apunte avui si no s'ha apuntat. ¿Vale? ¿Todo, presidente? Vale, pues. Buenas noches, a sopar.